Hola, si has llegado hasta esta ponencia, es que quieres conocer las relaciones que existen entre el Flipped Classroom y la didáctica específica de las aulas rurales multigrado. Mi nombre es Javier Castillo López, soy profesor de la Universidad de Zaragoza y voy a mostrarte los resultados de mi investigación. Este estudio surge de una necesidad. Mi trabajo como docente se desarrolla en Aragón, una comunidad en la que cerca del 40% de las escuelas públicas que ofertan educación infantil y primaria se encuentran situadas en territorios rurales y presentan una estructura organizativo-pedagógica caracterizada por la multigraduación de sus clases, de ahí que hablemos de aulas rurales multigrado. Dado que no abundan las recomendaciones didácticas sobre cómo trabajar ni qué estrategias metodológicas emplear en este tipo de aulas, llevé a cabo una investigación para analizar el potencial que puede tener el Flipped Classroom en ellas. En dicha investigación analicé el fenómeno desde una perspectiva múltiple. En primer lugar, analicé las posibles intersecciones existentes entre los cuerpos de conocimiento del Flipped Classroom y de las aulas rurales multigrado. Asimismo, también se analizó la implementación efectiva de dicho enfoque, descubriendo y describiendo las estrategias empleadas por el profesorado. Y finalmente, se estudió la percepción de diferentes agentes educativos respecto al potencial y limitaciones que percibían en su uso. En este momento nos centraremos en la pregunta de investigación número 2 y en concreto en reconocer las estrategias de implementación comunes, es decir, de todas las estrategias empleadas por el profesorado en estas experiencias, nos centraremos en encontrar aquellas coincidentes pese a que las características del aula, del profesorado y del propio alumnado eran diferentes. Este análisis fue posible gracias a la implementación de un estudio de caso múltiple en el que cada una de las experiencias fue analizada con detenimiento y en profundidad para conocer cuáles eran los planteamientos o las estrategias empleadas por el profesorado, pero luego, además de todo ello, el estudio comparado de todos estos casos permitió llegar a conclusiones colectivas respecto a cuáles eran las estrategias predominantes a la hora de implementar el Flipped Classroom en aulas rurales multigrado. Para recopilar los datos, se llevó a cabo un cuestionario introductorio para contextualizar la experiencia y posteriormente una entrevista semiestructurada en profundidad con cada uno de los docentes que había llevado a cabo la experiencia. La muestra final estuvo compuesta por 15 docentes de aulas rurales multigrado que debían acreditar su formación en torno a Flipped Classroom. Fue importante analizar en primera instancia las características del docente, del conjunto de la clase para saber el número de estudiantes, así como la cantidad de cursos presentes en el aula y finalmente el nivel competencial del propio alumnado. Pasemos ahora a analizar los resultados. Respecto al diseño de la experiencia, predominó el uso de programaciones multigrado, es decir, una programación parcialmente común a todos los miembros de la clase independientemente de su curso. El profesorado optó por probar este enfoque mayoritariamente en las áreas de ciencias y prefirió el planteamiento de unidades temáticas a el uso de otras estrategias, otro tipo de organizar los contenidos como los proyectos interdisciplinares. Respecto a la estructura de la experiencia, se puede decir que todos optaron por dividirla en dos fases. La fase de aprendizaje individual previa a la sesión se desarrolló mediante una instrucción directa en diferido y fue, normalmente, común a toda la clase, es decir, para todos los estudiantes lo mismo, independientemente del curso en el que se encontraban matriculados. Posteriormente, se desarrolló una fase presencial, la fase de aprendizaje colectivo, que se subdividió en dos periodos. Una parte dedicada a revisar los aprendizajes adquiridos y otra parte orientada a profundizar sobre los mismos de una manera eminentemente práctica. En esta parte presencial sí que se incluyeron adaptaciones según el curso o según la competencia del estudiante. Asimismo, se descubrió que la mayoría de los docentes dedicaron una fase de aclimatación o de entrenamiento para que tanto ellos como sus estudiantes se adaptaran a las nuevas condiciones de este enfoque. Y finalmente, reconocen haber informado y solicitado la colaboración a las familias.
Respecto a la fase de aprendizaje individual, si analizamos las estrategias empleadas para desarrollarla, podemos observar que predomina el uso del vídeo, es decir, solicitaban que su alumnado explorase un recurso audiovisual. Salvo en una ocasión, todas las experiencias optaron por plantear esta fase fuera del aula, en tiempos y espacios extraescolares. Se dio un plazo superior a un día e inferior a una semana en 2/3 de las experiencias, y también se descubrió que en gran parte de las experiencias en las que se pudo determinar esta cuestión, el alumnado no pudo realizar consultas al profesorado respecto a las posibles dudas que pudieran llegar a tener. Respecto a los recursos, predominó el uso de vídeos, pero de tipo enriquecido, es decir, en materiales audiovisuales en los que venían incorporados elementos o capas como preguntas, enlaces, explicaciones complementarias, etcétera. En la mayoría de casos, estos recursos simplemente fueron seleccionados o editados, es decir, el profesorado no lo creó expresamente para la experiencia en concreto, y su duración en la mayoría también de las experiencias analizadas fue inferior a 10 minutos. Respecto a la evaluación de esta fase, todos los docentes lo aplicaron para ir reconfigurando el proceso educativo y lo que iba a ocurrir posteriormente en el aula. 9 de ellos realizaron un seguimiento previo del trabajo realizado por el alumnado mediante las características que te permiten alguna de las plataformas utilizadas para proponer estos medios al alumnado. Y finalmente, poco más de la mitad de los docentes reconocen haber empleado los datos obtenidos para enriquecer la calificación del alumnado. Los demás consideran que no era oportuno. Respecto a la fase de aprendizaje colectivo, es decir, la fase presencial, dentro de lo que es el subperiodo dedicado a la revisión, se constató que, salvo en un caso, en todas las experiencias se planteó al inicio de la sesión, de la primera sesión presencial después del periodo de aprendizaje individual. Y normalmente estas experiencias, esta fase, este trabajo se desarrolló mediante preguntas lanzadas por el profesorado a los estudiantes. Respecto al subperiodo de profundización, en todos los casos hubo tareas individuales y, salvo en un único caso que solo se planteó la experiencia para una única alumna, en todos los demás también se propusieron tareas grupales. Y dentro de estas tareas grupales, todos los docentes reconocen haber incorporado algunas modificaciones para que dentro del trabajo en grupo la propia tarea que tenía que realizar cada estudiante estuviese adaptada a sus características personales y al curso en el que se encontraban matriculados. Respecto a la organización, gran parte de los docentes reconocen haber utilizado agrupaciones multigrado, es decir, agrupaciones de alumnado procedente de diferentes cursos. También se observa una organización flexible del tiempo, es decir, no hubo unas pautas de sesión ni una estructura de sesión totalmente rígida, sino que fueron adaptándose a las necesidades del alumnado. Normalmente el docente reconoce haber mantenido un rol proactivo, es decir, estaban ellos muy encima del alumnado, haciéndoles preguntas, revisando, corrigiendo, sin esperar siempre a que fuese el alumnado el que solicitara su intervención. También admiten haber utilizado diversas estrategias que se podían contextualizar o categorizar dentro de lo que se conoce como tutoría entre iguales, es decir, un estudiante ejerce el rol docente respecto a otros estudiantes. En gran parte de las experiencias analizadas también el profesorado reconoce haber ofrecido apoyos individuales según la necesidad de un aprendiz u otro, y también reconocen haber tenido que realizar algunas actuaciones para compensar a aquellos estudiantes que acudían al aula sin haberse preparado correctamente en la fase de aprendizaje individual. Finalmente, dentro de la fase de aprendizaje colectivo, también se analizó cómo se llevó a cabo la evaluación. Todos los docentes, tal y como había ocurrido en la fase de aprendizaje individual, reconocen haber utilizado la información para ir mejorando el propio proceso educativo. La mayoría de ellos admiten haber aplicado la evaluación también con una finalidad sumativa para analizar cuál es el nivel alcanzado por el alumnado.
En todas ellas, el profesorado fue el principal agente evaluador, aunque casi en la mitad el alumnado también participó mediante estrategias de autoevaluación y coevaluación. Y finalmente, se reconoce haber utilizado diferentes procedimientos combinados, tanto de observación, encuestación, como análisis de la producción de los propios estudiantes. Como conclusiones a este estudio, se puede observar que, pese a la heterogeneidad de las aulas estudiadas, el Flipped Classroom pudo implementarse en todas y cada una de ellas sin grandes complicaciones, lo que demuestra que este enfoque tiene la suficiente flexibilidad como para aplicarse en diferentes contextos multigrado. Además, se pudo observar que, pese a dicha heterogeneidad y a las características tan diferentes que pudiesen tener los estudiantes que componían las diferentes clases, hubo ciertos patrones comunes a la hora de implementar este enfoque en este tipo de aulas. Y también se pudo observar que gran parte de las estrategias desarrolladas, aunque no todas, guardan una clara relación con principios constructivistas. No obstante, pese a todo ello, también hay que reconocer que hubo algunas cuestiones que limitaron las posibilidades de implementación del FLIP en este contexto. Por lo tanto, será necesario tener en cuenta cuáles son dichas limitaciones para diseñar y aplicar algunas actuaciones que mitiguen el impacto que pueda tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, es necesario considerar que este estudio presenta ciertas limitaciones. A nivel metodológico, gran parte de la información fue recogida mediante una entrevista en profundidad, con lo cual sería necesario en próximas investigaciones utilizar una triangulación de técnicas que permita enriquecer la recogida de información. Asimismo, también se puede considerar que la definición del objeto fue excesivamente amplia y que la muestra no fue excesivamente grande. Sin embargo, se considera que las contribuciones que puede aportar este estudio compensan las posibles limitaciones detectadas. En primer lugar, hay que reconocer que esta es una primera aproximación al objeto, es decir, no existe demasiada investigación en torno a la implementación del Flipped Classroom en aulas rurales multigrado. Por lo tanto, se abre una nueva línea de investigación. Además, esto supone ampliar sendos marcos teóricos por separado y servir también como referente para todos aquellos docentes que quieran implementar el Flipped Classroom en aulas rurales multigrado al observar algunas estrategias comunes que demuestran que se puede aplicar en este tipo de aulas. Muchas gracias. Intentaré responder a las dudas que os surjan a través del espacio habilitado para ello.